Andrea Recupero te invita a La Vuelta Completa. Micrófonos en todas las direcciones. La Vuelta Completa en AM530. Somos Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a La Vuelta Completa. ¿Qué día hoy, no? Otra vez miércoles. Otra vez hay tensión en torno al Congreso de la Nación. Por supuesto, no se privaron, una vez más, de reprimir a los manifestantes que están allí a la expectativa de lo que pasa también dentro del Congreso, porque esta es la habitual protesta de los miércoles de jubiladas y jubilados. Hoy se suman muchos sectores de la sociedad argentina que están siendo perjudicados directamente por las políticas de Javier Milei y por lo que viene, ¿no? Porque lo que viene, la verdad es que otra que la motosierra, es directamente una motosierra, una topadora y todo lo que se te pueda ocurrir para destruir el tejido social y el futuro de los argentinos y las argentinas, porque, como estuvimos informando ayer, el Congreso está sesionando para tratar el presupuesto, y el presupuesto contiene un artículo, el artículo 75, que pretende derogar la ley de financiamiento educativo, la ley de emergencia vinculada con la discapacidad, y bueno, y también, como les contamos, hay otros artículos que directamente bajan la inversión en educación pública. Ese es el panorama que tenemos a esta altura del año. Con los manifestantes y la gendarmería, una vez más, frente a frente. Hubo una persona herida, lastimada. Hoy es 17 de diciembre. Y no puedo dejar de pensar en cuántas otras veces, ¿no?, nos encontramos en diciembre en Argentina viviendo bajo tensión, viviendo bajo angustia. Y cómo los medios de comunicación, cuando gobernaba el peronismo, el kirchnerismo en su momento, y luego, lo que fue el Frente para la Victoria, o lo que fue la sociedad con Alberto Fernández, llegaba diciembre y al menor problema era diciembre caliente, y estaban todos listos para contarte y narrarte aún hechos que no habían ocurrido, porque hasta llegaron a inventar saqueos, llegaron a inventar cuestiones, cierta clase de prensa, cierta clase de comunicadores, de periodismo, no sé cómo llamarlo, la verdad, operadores, para echar leña al fuego en diciembre. Ha habido montones de hechos que ocurrieron en diciembre mientras gobernó el peronismo. Los vamos a recuperar ahora con mis compañeros que ya están acá listos para hablar de estos que son los temas del día y agregar otras cuestiones, ¿no? Porque tenemos un montón de cosas para comentar, pero lo cierto es que hace mucho calor, hay represión una vez más, están los jubilados y las jubiladas sin respuesta, y nos abrimos a una Argentina sin futuro, ¿no? Porque ya sabemos lo que va a pasar si se desfinancian las universidades, y ya sabemos qué suerte van a correr las personas que dependen de los subsidios por discapacidad en la Argentina. 18:08, ponemos apenas un poco de música, y ya estamos abriendo la agenda. Buenos Aires es con vos, no es la techno ni el rock, es tu parte que vos no conoces, cuidado, la conozco yo, sabes que va a ser lo mejor, cuando estés así, sácate el diablo de tu corazón.
comía tanta mierda. Buenos Aires, hoy te falta mambo, te sobra muerte y pasarela. No me pidas que me porte cool, no me metas tensión. Te haces la chica sin tabús, pero sufrir baja presión. Sabes que va a ser lo mejor. Aprende de mí, que soy un chico pobre de allá del interior. Juguemos pena, peleemos pena, bancátelo. Buenos Aires, sí, sácate el diablo de tu corazón. De corazón, porque aquí en todas partes hay. Vives en el balcón, también hay pibes en un cajón. Y hay mucha rabia suelta y angustia, nena. Y hay mucha desesperación. La puta madre que... Bueno, acá estamos, ¿sí? Escuchando a Fito Páez, recibiéndolos a ustedes. 11 3200 0530 es el WhatsApp, escríbanos. Y bueno, saludo a mis compañeros. Estaba Víctor Mastrangelo, como siempre, acá para recorrer estas 2 horas de radio con todos estos temas tan particulares que tenemos, ¿no? Exacto, con muchos temas adentro y afuera del Congreso. Exactamente. Afuera, como vos relatabas, lo que estaba sucediendo con las manifestaciones, una fotógrafa con una pierna quebrada, varios detenidos, represión. Había más gente hoy, hay que reconocer que había más gente, y entonces desataron la represión. Y adentro con modificaciones casi perversas al sistema de votación. Ahora lo desarrollamos. Y ahora lo papelones. Déjame saludar a nuestro compañero Luis Brustein, que está acá, como siempre, en el estudio. ¿Cómo va? No es martes, es miércoles, Sí. pero es diciembre, entonces todo está un poco alterado. Está todo un poco alterado. Exacto. Aportar exacto. a la confusión general. Igual podés venir cuando quieras, no hay ningún problema. Acá estamos nosotros, 18 a 20, de lunes a viernes, haciendo la vuelta completa. Luis, ¿cómo estás? No, bien. ¿Pasaste por ahí? Sí. Pasó. Ayer no pude venir, Sí. porque el CIPREVA, que es el sindicato de Sí. los periodistas, agasajó a los periodistas que hace 40 años cubrimos el juicio a los comandantes. Y la verdad que fue un encuentro Mira qué lindo. de viejos compañeros, viejas historias, Sí. muy lindo. Y estaba el papá de Pablo Grillo. Ah. Y la verdad que, bueno, había muchos fotógrafos, muchos compañeros de Pablo Grillo ahí. Y el señor les dijo, Pablo está bien, está mejorando mucho. Y le dijo, y ya está sacando fotografías otra vez. Mira. Con lo cual los fotógrafos que estaban ahí por poco se echaban a llorar y Claro, aplaudían. muy emocionante. Qué bueno. Sí, fue muy emocionante. Sí, está evolucionando muy bien de las últimas intervenciones que le hicieron, porque había estado muy estancada su salud. Así que bueno, es una alegría eso que nos contás. Bueno, lo que querías contar vos es lo de que finalmente hay una trampa, ¿verdad? No se va a votar grave, ¿no? artículo por artículo como Exacto. quería la oposición. Exacto, como se hace habitualmente, además un presupuesto como este, Bueno, una ley no, como a ver, esta, que incluso se puede llega a votar hasta votar, inciso por inciso. Se puede, o sea, la de máxima es votar en general, o sea, sin abrir No, la eso discusión. siempre, la primera. Bueno, eso exacto. siempre se hace. Pero lo que ellos no querían dar desde el principio era la discusión artículo por artículo, porque bueno, ya lo conversamos ayer acá en el programa con nuestro entrevistado, Sí. que fue Valdés, que nos explicó claramente lo que estaba pasando con algunos artículos. Claro. Que son derogatorios, es decir, van en contra de él, son inconstitucionales. El tema al votarse capítulo por capítulo no es solo el debate, sino es
lo que pusieron adentro de cada capítulo, porque en el capítulo que contiene el artículo 75 y el artículo 76, que eran los que cuestionaban la oposición, que implica la derogación de las leyes que financiaban las universidades, que financian las universidades, todavía está vigente, sí. Lo que pasa es que nunca le dieron la plata, sí. Que financia la universidad y que sostiene la emergencia en discapacidad. Dentro de ese mismo capítulo pusieron los recursos para el Garrahan y pusieron las transferencias de las cajas previsionales para los gobernadores. Entonces, si votás en contra de eso para que no pase el artículo 75 y 76, dejás al Garrahan sin recursos y a las provincias sin las cajas. Y si lo votás a favor, dejás sin recursos a las universidades. Es un verdadero escándalo. Yo lo que me pregunto es cómo puede ser que estén sesionando en estas condiciones, que acepten, ¿no?, sesionar en estas condiciones los representantes del pueblo, porque la verdad no están representando los intereses del pueblo. No lo están haciendo. Vamos a ir a una nota y después vamos, por supuesto, cada uno de ustedes a seguir explayándose sobre este que es el tema del día. Les digo a todos, les comento que bueno, es una sesión que va a durar mucho, se calculan 15 horas desde que arrancó, pasadas las 2 de la tarde, que bueno, va a ser a la madrugada la votación y bueno, veremos cómo resulta, pero bueno, con estas irregularidades y con estas amenazas, ¿no? Amenazas directas, como decíamos antes, al futuro de los argentinos y de las argentinas. Vamos a recibir hoy, una vez más, hablamos con él varias veces a lo largo del año, al rector de la Universidad Nacional de La Pampa, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, conocido como el CIN, y él es Oscar Alpa. Hola, Oscar, bienvenido. Hola, Andrea. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá estamos a la expectativa, ¿no?, como tantos argentinos y argentinas, pensando en el futuro, ¿no? Porque, ¿qué pasa si se concreta la desfinanciación de las universidades? Bueno, primero, más que se concreta, ya estamos desfinanciados y hace 2 años. Porque no se aprobó, pero nunca se giraron los recursos. Claro, o sea, la ley de financiamiento universitario que vino a reemplazar porque el Congreso, por razones del Poder Ejecutivo y los manejos que plantearon los últimos 2 años, no tuvimos ley de presupuesto, que es todo un tema, primero a nivel nacional, porque es la ley de leyes que le dicen que organiza y de esa manera no hay control del Estado, del Poder Ejecutivo, pero por otro lado es el lugar donde las universidades en su autonomía se financian y pueden organizarse directamente en ese sentido. Pero además de ello tampoco hubo paritarias, tampoco hubo convocatoria con la inflación que existió. Bueno, y eso de alguna forma empezó el 2024 con una ley que fue aprobada, pero después fue vetada, y un nuevo proyecto durante este año, que se trabajó primer proyecto desde el CIN junto con las federaciones docentes, no docentes y los estudiantes, la FUA, y presentamos un proyecto que eso fue viniendo por supuesto fueron agregados por distintos proyectos de diputados y se transformó en una ley que nuevamente fue vetada, recordemos, y que para que esa ley siga su curso, después del veto, tuvo que ser aprobada por diputados, que fue aprobada más que el 66%, casi el 70%, y después en el Senado por el 85%, por esa mayoría fundamental y especial que se plantea. Eso inclusive en el marco de una tercera marcha federal, concentración en el Congreso, etcétera. Sí. Bueno, a partir de ahí lo que tenía que hacer el Poder Ejecutivo, digamos, si cumple con la Constitución, es cumplir la ley, como cualquier ciudadano argentino. Interpretó, cosa que en principio es el Poder Judicial, no puede el Poder Ejecutivo interpretar, digamos, interpretó de que había otras leyes en contrasentido, que todo el mundo está de acuerdo que no existe eso, y con un decreto la suspendió. Ante eso, bueno, por supuesto fuimos por los canales institucionales, cosa que no hizo el Poder Ejecutivo, porque vuelvo a decir, si no está de acuerdo con la ley, lo último lo hubiera judicializado, pero tenés que cumplir. Sí. Y ahí nosotros, bueno, en función de ese decreto, presentamos, nosotros, las 49 universidades nacionales, presentamos una presentación conjunta que también ha sido histórica, de que todas las universidades, por todo el colectivo universitario, sobre ese decreto,
que sigue hoy por hoy, eso fue el 29 de octubre de este año, y sigue el curso, que sabemos que no es muy rápido dentro de la justicia. Ahora, ¿qué nos encontramos ahora? Que, y ya lo habíamos dicho el 15 de septiembre cuando fue elevado el proyecto de presupuesto. Si este presupuesto ya venimos con desfinanciamiento, si este presupuesto se aprueba tal cual como está, el 2026 seguimos con el desfinanciamiento y todavía por la inflación proyectada más profundo. Sí. Hasta ahí fuimos informando y fuimos siguiendo el tema y está buenísimo que lo repasemos. El tema es que, bueno, en principio este artículo que es el 75, ¿verdad? El que quieren... Bueno, por eso ahora te decía, o sea, creo que la gravedad por sí ya de que salga el presupuesto, más allá del 75, es que venimos desfinanciados y vamos a seguir desfinanciados. Claro, y además el presupuesto, antes de que surgiera el artículo 75, no decía nada acerca de dónde iban a salir los fondos, sino... Por el contrario, ¿no? Que se iba a tocar el presupuesto para la educación a la baja. Claro, el presupuesto tal cual como se apruebe en función de la inflación, que se espera inclusive del mismo presupuesto, va a seguir bajando todavía más el salario real de los docentes y no docentes y funcionamiento. Esto es lo grave. Claro, por eso mi pregunta era un poco más... no, de la noche a la mañana que decir... y no sigan el juicio porque además le vamos a anular la ley. Claro. Es decir, con un 50% que se apruebe el presupuesto, por más que se haya conseguido el 80%, 85 o 70%, además, esta base que fue una conquista social de una ley que el Congreso respondió, ahora estaría siendo eliminada, más allá que no está en funcionamiento y que el presupuesto tal como sale, nos va a condicionar enormemente el funcionamiento del 2026 del sistema universitario, y esto es lo grave. Claro. Ahora, el problema... este 75, pero estamos en un problema grave igualmente, por más que no se desde antes. Por claro, eso, por más que no se apruebe el 75, digo. Oscar, pero ¿hacia dónde van las universidades si no tienen presupuesto en el 2026? Y yo la verdad que inclusive lo hemos hablado con los gremios, porque por supuesto ellos podrán, digamos, nosotros nos toca una cuestión institucional de trabajar en conjunto, pero yo no creo que, y lo dijimos en un comunicado en el de ayer, peligra indudablemente el funcionamiento del sistema universitario 2026, ya no aguanta más para que tengamos universidades el año que viene, ¿no? Bueno, esa es la realidad. ¿Y qué se puede hacer si llegáramos todos como sociedad a ese callejón sin salida? Bueno, el tema que lo dijiste vos en la palabra, si estamos, este país o este gobierno está hipotecando ese futuro. No vamos a tener universidades para nuestra sociedad, para no solo planteando el ascenso social, todo lo que implica, sino que no vamos a tener ninguna universidad el año que viene, porque recordemos que lo ha achicado al presupuesto universitario al 50% en 24 meses. Sí. Entonces no puede funcionar, tenemos renuncia docente, de no docente, más allá después de las medidas gremiales, lógicamente en defensa de los salarios, no ha habido convocatoria a paritarias. Ayer circuló una pre-resolución dando vuelta que creo que ha venido de diputados, donde podría haber algún tipo de aumento, pero que además, si es así, primero, ¿cómo van a hacer una resolución donde no dice dónde sacan los fondos ellos mismos que plantean esto mismo, ¿no? Y, o sea, no hay plata, además hay una demora financiera en los últimos 2 meses en las transferencias hacia las universidades, pero a su vez, yo creo que seguramente esas resoluciones que es para mostrarle a los diputados y que voten a alguno que no esté convencido, engañándolos. Sí. Pero indudablemente tenemos un presente, o sea, la sociedad se movilizó, hicimos todo un año para una ley que en 24 horas además la van a eliminar desde ayer, que agregaron este artículo 75. La oposición dice que es inconstitucional, Alpa. O sea, la oposición está diciendo esto es inconstitucional. No se puede votar algo que es inconstitucional. Sin embargo, están sesionando. Bueno, sí. Por eso digo, pero digo, estoy en este planteo de que después hay que ir a la justicia por la inconstitucionalidad del artículo. O sea, ya tenemos en la justicia
la inconstitucionalidad del decreto. Y después Claro. tendríamos que ir a la justicia, la inconstitucionalidad de ese artículo que deroga la ley, y si la mantiene y la logramos, después hay que seguir con la que deroga el decreto. Y esto como terminar, a ver, va a llegar, por supuesto el Estado tiene la obligación de seguir apelándolo, llegar a la Corte a cada 2 o 3 años. Mientras tanto en la universidad el sistema no va a aguantar más. ¿Qué tal, Alpa? Esa es la ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Víctor Mastranallero le habla. La verdad que si uno ve tanto el proyecto de presupuesto como el agregado que hicieron a último momento del artículo 75 y el 76, uno tendería a creer que el gobierno cree que el conocimiento, la ciencia, la investigación son gastos prescindibles. Y al mismo tiempo el gobierno dice que dentro de 10 años vamos a hacer Irlanda, dentro de 15, no sé, Italia, y dentro de 40 Alemania. ¿Se puede pensar en un proyecto de desarrollo para un país que prescinde, que obvia, que abandona el conocimiento y la ciencia? No, para nada, es lo que venimos diciendo. Para trascender más allá del corto plazo de lo que va a pasar el año que viene, ¿no? Con este modelo. Pero además, bueno, ni hablar de la ciencia técnica, ni hablar del programa, porque son varios temas. Esto estamos hablando, por ejemplo, del presupuesto y tiene que ver con una cuestión concreta que es los fondos que viene para, sobre todo para educación. Pero el desmantelamiento de MinSit, el desmantelamiento de CONICET, el cambio de programa que la semana pasada hemos también hecho referencia en cuanto a que decir, bueno, los programas que ya estaban aprobados para que se presenten los investigadores ahora solamente van a ser para las aplicadas que ellos consideren, no para ciencias duras ni para ciencias sociales, pero sin consultar, sin plantear, y además mínimos los valores. Entonces, algo que en su momento el mismo presidente de la Nación había ido a Estados Unidos para decir vengan inversores, y había resaltado justamente un sistema universitario fuerte. Bueno, ahora lo que menos puede plantear es esto, Claro. porque del 0,8 del PBI históricamente, 0,7, que es un nivel bajo comparado con otros países, pero en Argentina existió, ahora estamos en el 0,4. Si vos no pensás en el futuro, no vas a poder hacer inversiones. Solamente serán las máquinas extractivas que traerán para minería o para otras cosas y nada más, y que por supuesto no le da valor agregado, y eso no genera una industria, no genera, si no tenemos recursos humanos propios, indudablemente con un sistema universitario fuerte de investigación, el país que tenemos no va a ser para nada, y lejos de Holanda, digamos, o lejos, estamos en relación con Alemania por un tema que viene desde justamente el Bicentenario, que es un centro universitario argentino-alemán para hacer carreras en conjunto. Alemania es gratuita la educación, invierte más del 1% del PBI de Alemania, que no es el PBI de Argentina. Mucho más grande. Y bueno, indudablemente cuando ven lo que está pasando en Argentina, si realmente queremos ser esos países, que se fijen qué están haciendo esos países aumentando la inversión en el sistema. Hace el lunes en Colombia acaban de aprobar una modificación del financiamiento universitario para llegar al 1% del PBI. Entonces, es lo que decías, realmente no vamos a tener país si no pensamos en una educación, en una investigación, en áreas fundamentales para ese progreso, ¿no? Estamos conversando con Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Oscar, quería hacerle una consulta porque recibí un comunicado de la Universidad de Buenos Aires denunciando que los hospitales universitarios van a recibir el año que viene un 30% menos que este año. Según lo que está el presupuesto que está impulsando el oficialismo, ¿no? El gobierno nacional. Y me surgió una duda, digamos, los hospitales universitarios tienen una partida adicional a la ley de financiamiento universitario. No, viene justamente en el presupuesto de la universidad, y cuando se reduce el 40% que estamos hablando, se reduce para todo, inclusive para el sistema de... Claro, pero si sale la derogación de la ley 27.795, esa era de financiamiento educativo y de salario docente, ¿no involucraba el tema de los hospitales?
No, sí, porque incluía, digamos, por lo menos todos los salarios docentes y no docentes de los que están hoy en el sistema, digamos, hospitalario, que son docentes o no docentes universitarios, Sí, lo que atienden, entonces de alguna manera se iría actualizando el valor salarial. Tendría problemas seguramente de funcionamiento, pero también se actualizaba las partidas de funcionamiento. claro. O sea que también están en O sea que riesgo los hospitales universitarios, es todo, clínicas, todo, el ANAR y el digamos, ROF. Sí, exactamente. Ajá. En Buenos Aires eso, lo mismo pasa en Córdoba, lo mismo claro. pasa en Mendoza y lo mismo pasa en La Rioja, que son las 4 universidades históricas que han tenido los hospitales, más allá que muchas universidades también están teniendo inclusive odontológicos, bueno, Claro, a sí, nivel sí. país, distintos hospitales en distintas áreas de salud que son importantes, y es lo que venimos hablando. Pero bueno, nosotros el 20 de junio, digo nosotros es decir, en un plenario del 20 especial del 20 de junio del 2023, cuando estaba en la campaña eleccionaria, planteamos lo que se venía en la discusión e invitamos a todos que firmaran este acuerdo, y bueno, el candidato en su momento, Milei, no firmó, no estuvo de acuerdo. O sea, es parte de esa campaña de ir contra la educación pública, contra la educación, porque acá no hay otra alternativa, porque acá si no van las universidades públicas, no hay una alternativa de la privada. Claro. Porque recordemos que, o sea, si bien hay universidades privadas, pero son 2,5 millones de estudiantes, 500.000 son en las privadas y 2 millones en las públicas. El sistema privado no va a absorber eso, por más que tuvieran No, todo el mundo claro. la plata. Sí, Y sí. además nadie, hoy por hoy, la familia es imposible poder Sí. pagar. Con lo cual lo que va a pasar es que puede quedar en 500, 600.000 estudiantes universitarios. Es un desastre para la historia de un país que ha sido histórico, mostrando Sí. la reforma universitaria, la autonomía, ha sido líder en Latinoamérica y en el mundo de esa autonomía. Bueno, ahora es todo para atrás. Bueno, veremos cómo actúan y reaccionan los gobernadores, ¿no? Que un poco también... Bueno, esa es otra realidad. En ese, a ver, que vamos a ser sinceros, poder lograr esa mayoría de 2/3, hubo varios gobernadores que acompañaron en ese momento con diputados, sobre todo Sí. diputados, para que cambiara ese voto. Cosa que ahora cuando están negociando el presupuesto, claro, están viendo los temas de las provincias y las universidades quedan en un segundo lado. Que no se olviden, porque cada universidad en verdad afecta en cada provincia, y en cada provincia además pasa también esto, que si los salarios se reducen en 50%, quiere decir que también la transferencia de nación a provincia, que son los salarios de los docentes y no docentes en cada lugar, se ha reducido y afecta a la economía de cada provincia también. Bien. Bueno, Oscar, nos mantenemos en contacto. No, bueno, gracias, No, por poder favor. comunicar, y bueno, en contra de ese artículo 75, pero también en que ese presupuesto revalorice una vez más la educación y sobre todo y la salud pública también. Bien, Un abrazo. bien, un abrazo, Gracias. un abrazo. Oscar Alpa conversó con nosotros, es rector de la Universidad Nacional de La Pampa, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Una breve reflexión, ¿no? Qué tremendo. Esto es como todo lo que muchas de las cosas, la mayoría de las cosas que nos vienen sucediendo desde que Milei es presidente. Ni siquiera aplica la palabra distopía, porque esto no es algo que ocurrió, sino es algo completamente meditado, llevado adelante, pergeñado, así se dice, ¿no? Para destruir algo que es muy valioso, de lo cual estamos orgullosos. Lo mismo está ocurriendo con la política de derechos humanos, cosas muy valiosas, muy importantes para nuestra idiosincrasia, para nuestro ser nacional, que este gobierno está arrasando con eso. Entonces, bueno, pensemos, ¿no? ¿Cómo va a seguir adelante la Argentina Es brutal. con esta agenda? Ya la forma en que armaron la votación, hay que prestar mucha atención. Claro, a eso, porque pusieron lo de los gobernadores, Es de una ¿sabes? perversión, es Claro. de una perversión. Repetilo eso, por favor. ¿Qué hicieron? Se va a votar por capítulos, no artículo por Sí, artículo. y en el presupuesto. mismo capítulo Y en el pusieron. mismo capítulo pusieron lo que acabamos de hablar con Alpa, es decir, dejar sin recursos, sin financiación a las universidades y a los discapacitados, y los recursos para el Garrahan y para las provincias en las cajas de previsionales están también dentro de ese capítulo. Pero por la positiva. Por la positiva. Entonces, si Eso votás es lo a que hay favor que de subrayar. unos, lo dejás sin plata a los otros. Y si votás en contra, a uno lo dejás con plata y le sacás plata a los otros.
Sí, yo creo que cuando se habla de inconstitucionalidad, lo que se está planteando es que el marco democrático en el cual hubo un consenso entre los argentinos, ¿no?, para vivir en ese contexto, se rompe. Y cada vez hay menos democracia, porque cuando hay menos educación y menos universidad, hay menos democracia. No solamente menos economía, porque esto nos lleva a una discusión puramente económica, en la cual ellos también se equivocan, porque de los índices macroeconómicos que se manejan a nivel internacional está la cantidad de egresados universitarios que tiene cada país. Totalmente. Pero cuando se empiezan a manejar con estos movimientos que no son constitucionales, yo creo que están empezando a modificar las reglas de juego, y eso va a tener consecuencias graves. No es gratis cuando se rompen las reglas de juego democráticas. 11 3200 0530. Opinen ustedes también, queremos saber qué están pensando acerca de este momento. Y bueno, y nosotros vamos a seguir abriendo este tema porque me parece que es lo que tenemos que hacer. Venimos siguiendo, como le decíamos a Alpa, la cuestión desde que estalló el de financiamiento universitario, de la primera gran marcha. Ni bien asumió Milei en marzo hasta acá, bueno, ha pasado mucho y evidentemente se ha logrado muy poco. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó. Un lugar para visitar. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Triunvirato Ambiental te invita a participar de su programa número 200, En Vivo. Una versión extendida del programa habitual. Invitados, sorteos y muchas sorpresas. Verde que te quiero verde. Verde viento, verde rama. Viernes 19 de diciembre a las 18. Entrada libre y gratuita. En el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Colección Tapas que hicieron historia presenta su octavo libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Nuevos asfaltos en La Capilla. Estamos trabajando en los accesos a la escuela secundaria número 15, con obras hidráulicas complementarias y luminarias LED. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Seguimos con ustedes en la 530, la radio de las madres, y ya nos vamos al Congreso de la Nación, que allí nos está escuchando nuestro compañero Fabián Wallman. Hola Fabián, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Andrea, muy buenas tardes, Víctor, si estás por ahí, la audiencia de la 530. Una jornada que se manifiesta en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Sí. Este gobierno que viene luego del triunfo del 26 de octubre con el ímpetu ganador y de alguna manera lo manifiesta, tratando de imponer, como sea, los proyectos que lleva adelante. Aquí en la Cámara de Senadores de Diputados con tres proyectos: la reforma laboral, la inocencia fiscal y especie de sanción para que ose generar un proyecto sin tener el presupuesto para ejecutarlo. Y en la Cámara de Senadores, bueno, la flamante senadora Patricia Bullrich inaugurando su comandancia al frente de la Comisión de Hola. Sí. Me parece que se... finalmente terminaron. ¿Me escuchás? Se entrecortó un segundito. Ahí está. Estaba relatando entonces lo que aconteció en el Senado con una Patricia Bullrich empoderada y una situación para el peronismo nada favorable, el quite de la titularidad de algunas comisiones, el quite de la cantidad de representaciones y el enfrentamiento claro entre Bullrich y Mayans que aconteció esta jornada. Aquí en Diputados, bueno, un recorrido hasta ahora que definía una votación por capítulos sin ningún tipo de posibilidad, en principio, parecería, para poder intervenir en cada uno de ellos y plantear alternativas por los bloques opositores con algunas cuestiones interesantes y hasta graciosas. Hace un ratito el diputado Lisandro Almirón de Corrientes empezó a leer un dictamen y agradeciendo al gobierno nacional sobre las obras que iba a llevar adelante. Bueno, lo paró en seco Germán Martínez y le dijo esas obras de Patria. Estuvo acá recién hace unos segundos tratando de... Sí, te estamos escuchando con mucho... Se corta un poquito, así que fíjate si... Ahí me estoy en un lugar, digamos, en el Congreso. Exactamente, ahí está. Bueno, la cuestión clara es que el oficialismo no está explicando demasiado.
desde la oposición se plantean las alternativas. Estoy con Paco Manrique, secretario adjunto del ESMATA, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, en una jornada que está aquí en la Cámara de Diputados y mañana estará en la plaza. En principio, gracias por atender a la Radio Madre. Paco, preguntarte cuál es la evaluación que hace hasta este momento de lo que acontece dentro del recinto. Bueno, gracias a vos, Fabián. Hola a todos. Hola. Y lo que acontece es lo que esperábamos, un bloque oficialista que no sabe explicar por qué las modificaciones en este presupuesto, un presupuesto que cercena todas aquellas cuestiones que contienen en la sociedad, en educación, en salud, pediatría, discapacidad, bueno, todo el universo de herramientas que la sociedad tiene para su desarrollo, y lo único que esgrime es el kirchnerismo, la corrupción, bueno, el idioma partidario y como si estuvieran en campaña electoral todavía. Pero bueno, eso habla de la falta de honestidad intelectual, porque si fueran intelectualmente honestos dirían que los recortes obedecen a que el presupuesto se lo armaron los que lo llevaron al poder. El presupuesto se lo armaron los que les están sosteniendo la economía hasta ahora, como los Estados Unidos y los poderes concentrados a través de préstamos, que cuando eso se acabe, este presupuesto es papel pintado y no van a poder cumplir con ninguna de las premisas que tienen. Te paso, Andrea, con Paco Manrique. Bien. Hola, Paco, ¿qué tal? Hola, Andrea. Es un gusto saludarnos nuevamente, ¿no? Seguimos con la misma conflictividad, con la misma agenda, pero parece que cada vez peor, ¿no? Seguimos avanzando hacia, bueno, la desfinanciación, además en esta coyuntura de cuestiones muy, muy, muy importantes para los argentinos, para el presente y para el futuro, como las universidades, como el recorte, ¿no? En lo que es en la ley de educación nacional, bajar la inversión en educación, bajar la inversión en ciencia. Y recién estuvimos comentando que esto se va a votar por capítulos y que dentro del mismo capítulo en el que están estos temas... Por capítulo y por título. Sí. Claro, está... Bueno, se va a dar, esa discusión se sigue dando. Bien. Perdón, No, pero a ver si entendimos bien. Dentro de ese capítulo está el tema de la financiación o, digamos, los fondos para las provincias. Sí, por eso algunos diputados quieren votar en general y después en particular, como se hizo siempre, artículo por artículo. Y si no, bueno, acceder a la votación por capítulo, pero establecer que los artículos que queremos discutir, con el artículo 57, 50, que se habla de la derogación de capacidad, la derogación de la ley de financiamiento universitario, pero bueno, seguramente... ¿Todavía hay chance de votar artículo por artículo? Y nosotros vamos a insistir, no artículo por artículo, porque ya son se votó, muchos, ¿no? Pero no, todavía no votamos. Pero no se votó, no hubo una votación ya con el de la propuesta de Bornoroni, sí, pero de que se votara por esto, capítulo. Sí, pero esto, viste, después empiezan a sonar los teléfonos y los que dijeron que no empiezan a decir que sí. Y bueno, es todo muy confuso el manejo de la Cámara de Diputados, lamentablemente, porque las autoridades de la Cámara traccionan de acuerdo a los llamados que reciben y a las presiones que le ponen desde el Ejecutivo. Pero bueno, la historia real es que hoy estamos tratando un presupuesto que lo único que hace es agrandar más la brecha social entre los que menos tienen y los que más tienen. Estamos dejando desprotegidos a nuestros ancianos, a nuestros chicos, a nuestros estudiantes. Estamos realmente cercenando el poder construir una patria grande en el futuro. Paco, ¿qué expectativas hay, tenés vos también en particular, con respecto a la manifestación, la marcha, la protesta que se está organizando para mañana?
con tu mirada, ¿no? Tu mirada desde el mundo del trabajo, desde el mundo sindical. Yo tengo las mejores expectativas, y si el grueso de la mayoría está viendo el debate que se está dando acá o en senadores, bueno, ya sabe que se va a dar cuenta de lo que viene y va a participar de motus propios fuera de las estructuras de las organizaciones. Así que tengo muchas expectativas, creo que va a ser una marcha muy, muy importante. Y bueno, en un día donde senadores tienen que dictaminar la reforma laboral también, así que bueno, esperemos que sea en paz, que el gobierno no intente ninguna maniobra disuasiva ni extractiva que no arme quilombo, perdón. Mañana, claro, sí. Estoy buscando el término académico y no lo encuentro. Está bien. Pero fuiste muy gráfico. Okay. No había término académico. Paco, estamos recibiendo una información, pero la verdad que no está confirmada, no sé si vos la tenés, que mañana habría paro de colectivos, además de la marcha. No, eso, para serte honesto, no escuché nada. Bueno, ahora voy a charlar con los compañeros por el tema de la organización. Bueno, la información que está circulando en principio es esa, que la UTA se sumaría con un paro de colectivos porque además se suma el reclamo salarial que ellos vienen teniendo. Ajá, bueno, es una buena noticia. El sindicato es un sindicato estratégico para cualquier movilización, para cualquier paro, así que bueno, celebro que los compañeros, celebro que adhieran con un paro. Obviamente no celebro la problemática que están teniendo de no poder concretar su reclamo salarial. Bien, gracias Paco, como siempre, ¿eh? No, a ustedes, bueno, chicos, un abrazo. Ahí va. Abrazo. Ahora, sí, Fabián. Paco, sí, lo quería cerrar con lo que falta acá. Faltan todavía 13 horas, 7 horas aproximadamente para esta sesión. Se va a ir caldeando el ánimo con el correr de los minutos. Vos calculás que cuando empiece a tratarse efectivamente lo concreto, Miriam Bregman, Rossi dijo, Andrea, Víctor, que el gobierno ni siquiera se animó a poner el nombre de las leyes que va a dejar de lado. Ni siquiera tuvo esa valentía. Sí. Miriam Bregman señaló que no quieren levantar la mano para votar esas leyes. Yo te consulto por los diputados tucumanos, salteños, catamarqueños de peronistas, que a través, estábamos mirando hace un ratito un cuadro con Paco de los ATN que le entregaron, la provincia de Tucumán fue la más beneficiada con 35.000 millones de pesos, mientras que la provincia de Buenos Aires recibió apenas 10.000 millones. ¿Cómo pensás que tendrían que actuar y cómo evaluás en caso de que efectivamente acompañen esta votación? Nosotros, como bloque, vamos a votar en contra. Sí, vamos a exigir nuevamente y vamos a tratar de impulsar que el artículo donde se deroga la ley de discapacidad y financiamiento universitario se trate y se vote aparte. También para sumar votos negativos, porque hay muchos diputados que votarían el presupuesto, pero están exigiendo que esos artículos... sabemos que Jaldo la llamó a votar en contra, pero específicamente dieron quórum para que se trate el presupuesto. Sí, es así, mirá, un diputado dijo que este es un gobierno que escucha, por eso había dado a las provincias que... Y yo digo que este es un gobierno que anota las necesidades para saber cuándo las tiene que traccionar para extorsionar. Entonces, esa es una gran diferencia. A los gobernadores le están dando la propia plata de ellos, no le están regalando nada. Sí, tal cual. Entonces, bueno, es una cuestión de conciencia política. Gracias, Paco. Bueno, me parecía importante traer a colación lo que está pasando en estos momentos. Hablaba del teléfono rojo de alguna manera, Paco. Bueno, esto es lo que está aconteciendo por estas horas aquí en la Cámara de Diputados
con definiciones que, bueno, habrá que esperar unas horas todavía. Se calcula que alrededor de las 10 de la noche se va a votar en general el presupuesto, y luego se entrará al trabajo en particular en cada uno de los capítulos. Porque Fabi, reiteramos, te hago una consulta, porque justo estoy viendo que habla Maximiliano Ferraro en estos momentos. ¿Qué va a hacer la coalición cívica? Bueno, está dentro de Unidos. Ya ellos han dado quórum. De hecho, Massot, Pichot y Pichetto se sentaron. En un momento el quórum había empezado a bajar, estaban 126 diputados, porque inclusive algunos diputados peronistas que estaban sentados se levantaron y empezó a decaer, llegó a 119, cuando faltaban pocos minutos para que culmine la primera media hora. Siempre hay una prórroga para el quórum, pero en 2 minutos se sentaron los 15 que faltaban, y finalmente fue de 133 con la participación también de Pichetto y Massot. Massot dio un discurso luego de justificar por qué daban la posibilidad de que se trate el presupuesto, como si hubiese estado escuchando a un dirigente de la CGT. Mira vos. Bien. Muchísimas gracias, Fabián. Un beso grande. Dale, gracias. Otro para vos. Fabián Waldman, desde el Congreso de la Nación. Hablábamos con el diputado Paco Manrique y, bueno, redondeamos, ¿no? Entonces todo este, por lo menos todo este panorama hasta esta hora de lo que se está discutiendo en el Congreso y lo que estaba pasando afuera. Veíamos también hace instantes participar en el recinto por primera vez, ¿no? Al cura Juan Camolina, que estaba tomando la palabra. Ahora ya cambió el orador, no veo con el reflejo. Maximiliano Ferraro está hablando. Maximiliano Ferraro, claro, preguntabas eso recién. Y bueno, sigue habiendo gente movilizada afuera del Congreso, también dificultades para transitar la zona del Congreso de la Nación, porque como siempre muchísimas fuerzas de seguridad desplegadas en torno al Congreso de la Nación. Recién Paco Manrique nos dijo, esperemos que no se arme quilombo, refiriéndose a la manifestación de mañana. Y bueno, justamente la CGT le advirtió al gobierno por provocaciones innecesarias y pidió garantías para la movilización de mañana. Ellos dijeron que los trabajadores van a marchar de manera pacífica, organizada y responsable. Y obviamente si están emitiendo estas declaraciones y este comunicado es porque hay ruido, porque había más temprano rumores de que mañana podría actuar esto del, ¿cómo es que le llaman el protocolo? Sí, el protocolo. Hay antecedentes además de infiltración de la movilización. Exactamente. Monte Oliva, la ministra de Seguridad, dijo que sí, que iban a aplicar el protocolo y que iban a encapsular los distintos grupos. Eso no bueno, pero cada vez que hicieron eso en manifestaciones con mucha gente, bueno, fue cuando fue lamentable ataque contra Pablo Grillo, pasó eso. ¿Se acuerdan que también vimos cómo daban vuelta un auto, cómo la policía estaba en un lugar, cómo soltaban un arma al piso? Y lo dejaban vacío. Bueno, entonces por eso la CGT está emitiendo este comunicado pidiendo que se garantice la integridad física y la libertad de quienes participen en la movilización, en rechazo obviamente de la agenda del gobierno nacional, que se abstengan de promover discursos estigmatizantes o intimidatorios, ya que profundizan la confrontación y ponen en riesgo la paz social. 18:59, vamos a dar la media vuelta, si están de acuerdo, si les parece. Nosotros vamos a aprovechar para tomarnos un cafecito, un café Bantú, el café de la radio. Ustedes también lo pueden probar en sus casas, en la oficina. Es café de especialidad, tienen máquinas expendedoras de última generación. Y para probarlo tienen que comunicarse al 11 58 96 28 30 o www.cafebantú.com.ar. Nosotros vamos a dar la media vuelta y nos vamos a tomar un café Bantú. También lo encuentran en @cafebantú en Instagram. Y bueno, qué decirles, es una leyenda de aromas y sabores que inspiran. ¡Bantú! En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría.
Disfrutá, sentí, probá, crea momentos imborrables. Ituzaingó, un lugar para visitar. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Obra vial clave en Santa Rosa Rural. Pavimentamos la calle Concejal Esteban Pisani para favorecer el ingreso al nuevo sector del cementerio municipal. Más info en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. La vuelta al mundo en solo 2 horas. De 18 a 20, Andrea Recupero te invita a dar la vuelta completa en AM530. Somos Radio. Un señuelo. Hay algo oculto en cada sensación. Ella parece sospechar, parece descubrir en mi debilidad los vestigios de una hoguera. Oh, mi corazón se vuelve delatón, traicionándome por descuido. Fui víctima de todo alguna vez. Ella lo puede percibir, ya nada puede impedir en mi fragilidad. Es el curso de las cosas. Oh, mi corazón se vuelve delatón. Se abren mis esposas. Un suave látigo, una premonición. Dibujan llagas en las manos. Un dulce pálpito, la clave íntima. Se
cayendo de mis labios. Un señuelo, hay algo oculto en cada sensación. Ella parece sospechar, parece descubrir en mí que aquel amor es como un océano de fuego. Oh, mi corazón se vuelve delator. La fiebre volverá de nuevo. Un suave látigo, una premonición, dibujan llagas en las manos. Un dulce pálpito, la clave íntima, se van cayendo de mis labios como un mantra de mis labios, de mis labios. Como un mantra de mis labios, de mis labios. De mis labios. Sativa, Corazón delator, sonando en la 530. Les cuento que si tienen ganas de hacer algún regalito especial, A ver, y dígame. y ¿Qué bueno, puedo regalar? puedes pensar en Sol Obrero. Ah, yo ya pensé. Eso mismo. Sol Obrero, emprendimiento de encuadernación, arte y diseño justicialista, nacional y popular. También pueden autorregalarse. Obviamente. Obvio. Son cuadernos, libretas, anotadores y todo lo indispensable para el escritorio de los militantes del papel. Entre los diseños más destacados, Juan y Eva, Néstor y Cristina, Diego, Charlie, las madres. Yo tengo el de Qué Charlie. lindo el de Charlie, A ver, ahí está. Tengo el de Charlie, está buenísimo. Acá la Hermoso. contratapa también está requete buena. Sí, no más. Ahí va, bien. Y bueno, ustedes también pueden tener el de Charlie, el de Juan, el de Eva. Hay una promo de 15% de descuento, promo suscriptores, con todos los medios de pago. ¿Cómo accedes a la promo? Con un cupón de descuento en nuestra web o vía mensaje a Instagram. La web es www.solobrero.com.ar y en Instagram @solobrero. Les cuento también que, sigue abierta la convocatoria de suscriptores. Por supuesto, eso sí. no cerramos nunca. Exactamente. Tu suscripción es imprescindible para que la comunidad 530 sea posible. A los que ya se suscribieron les decimos gracias y a los que todavía no lo hicieron les pedimos que entren a la página y lo hagan. La página es www.am530somosradio.com. Cliqueás en Asociate o en el banner que te lleva a la página de nuestra comunidad. Allí elegís la suscripción que mejor se ajuste a tus posibilidades. Apretás el botón Unirme y listo, ya sos parte de la comunidad AM530. Con tu suscripción tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, entradas a recitales, invitaciones a charlas, descuentos en productos y comercios. Si tenés alguna duda, podés escribirnos al 11 64 19 16 50 o enviarnos un correo a info@am530somosradio.com. Dicho esto, les recuerdo nuestra línea para oyentes es el 11 3200 0530. Hay varios mensajitos. Después de la última tanda de programa vamos a leer mensajes, así se preparan y siguen escribiéndonos, y además lo pueden hacer después de escuchar la columna de Luis, que viene con un tema que
con el que arrancó la semana, podemos decir, ¿no? Sí. Ahí va. Pero bueno, más que... A mí, por ejemplo, estaba pensando, sigo pensando en la gente que está mal y que sin embargo tiene esperanza. O la gente que está mal y que en vez de cargarse con bronca legítima y reaccionar en defensa de sus derechos, porque son los que están siendo lesionados, se deprime, ¿no? Así es. Y pienso Así es. mucho en estos 2 soldaditos que se suicidaron en estos días, porque Tremendo. hubo 2 chicos de las Fuerzas Armadas, soldados, profesionales, que se suicidaron por cuestiones económicas, porque por depresión causada por una situación económica que es la que vive el resto del país. Y lo que estaba leyendo en los titulares de los medios es que con esta situación se pone en evidencia el malestar muy extendido que hay entre los integrantes de las Fuerzas Armadas, ¿no? No solamente en los estamentos más bajos, digo estamentos, bueno, porque son una estructura militar, ¿no? Sí. Sino también en la de suboficiales y oficiales. Yo me pregunto si ellos relacionan lo que ellos les está pasando con lo que le está pasando al resto de la sociedad que está en esa misma situación. Si ellos se sienten parte de ese fenómeno, supongo que no, porque el esfuerzo del sistema siempre ha sido dividirlo, ¿no? O sea, separarlos de la sociedad civil, y además, justamente, uno diría, estoy seguro que los 2 chicos esos, y incluso el 99% de los integrantes de las Fuerzas Armadas votaron por este gobierno. Y aplaudían cuando decíamos vamos a achicar el Estado. Y yo no sé si ellos no terminan de entender que ellos son empleados estatales. Ellos dependen del Estado. Ellos, cuando dicen achicar el Estado, los van a achicar a ellos igual que a los maestros. Tal cual. Igual que al empleado administrativo. ¿Por qué piensan que son de ellos otra van a ser naturaleza, claro. la excepción en eso? Y sin embargo, yo me acuerdo de eso porque veíamos el resultado electoral en la Antártida, donde el personal es la mayoría militar, y el resultado era, 80% a favor de Milei, ¿no? Esa forma de despegar o de desarmar o de encapsular a un sector social, ellos de alguna manera, el sistema lo está haciendo con el resto de la sociedad también, fragmentándola. Eso lo trabajan mucho con las aplicaciones, con la información, ¿no? Que le llega a cada quien. Pero bueno, voy a eso porque llegamos a un fin de año con una situación económica donde el malestar social es muy evidente, es muy, muy visible, y con un discurso muy agresivo del gobierno frente a una sociedad que está lamiéndose las heridas de no poder festejar como quisiera las fiestas de fin de año, que no puede hacer la comida que quisiera, que no puede comprar los regalos que quisiera, que no puede a lo mejor ni siquiera reunirse. Tal ¿no? cual. Ni siquiera reunirse, tenés razón. Y creo que eso está también representado en los soldaditos estos, porque el tema de la depresión es un fenómeno que ellos también han inducido, el sistema y estas tácticas de información y desinformación que vienen aplicando, que es justamente esa, en vez de sentir bronca por la situación a la que es llevado un trabajador que se queda sin trabajo por las políticas de ajuste y de libre mercado en el sentido de levantamiento de las trabas aduaneras para
productos chinos o norteamericanos o europeos o de cualquier país que destrozan la producción interna y va generando esto, ¿no? Yo estaba viendo Roca, cómo es vivo para plantear eso cuando se relaciona con sus intereses. Sí. Y él dice, no solamente tenemos que ver el precio, sino la cadena de producción. Y él que está diciendo, a lo mejor los tubos, porque hay una licitación para un gasoducto. Entonces todo el gasoducto Kirchner lo hicieron con tubos de las empresas de Roca, ¿no? En este caso hay una licitación y se han presentado otras empresas, una de ellas chinas, y han presentado ofertas que son mucho más baratas que las que presenta Techin. Entonces Roca dice, no hay que fijarse tanto, nosotros vamos a hacer el esfuerzo para achicar esa diferencia, pero no hay que fijarse tanto en el precio final, sino también en las cadenas de producción. Tiene razón, pero ¿por qué entonces él respalda a un gobierno que piensa exactamente lo contrario? Las cadenas de producción, ¿cuáles son? A lo mejor nos sale un poco más caro producirlo en el país, pero al producirlo en el país estás generando fuente de trabajo, estás dándole trabajo a un montón de trabajadores que van a gastar sus salarios en el mercado interno y eso va a generar bienestar en la economía. Y entonces lo que dice Roca, que es tan vivo para plantearlo cuando se refiere a su propio negocio, es lo que vienen planteando los movimientos populares históricamente y es a lo que ellos se han negado siempre. Y solamente reaccionan, igual que Galperín ahora con las aplicaciones de compra china, solamente y Galperín viene feliz hablando del libre mercado y la mar en coche y no quiere pagar impuestos y no quiere pagar nada de cadena de producción, pero ahora pide por favor que le pongan trabas a las aplicaciones chinas. Bueno, yo lo que iba es en general que llegamos este fin de año con una situación de malestar visible, o sea, y con un gobierno que como ganó estas elecciones, donde mucha de la gente que está mal lo votó, pero que hizo que el gobierno ahora está en una situación de poder renovada, lo votan porque no quieren que la cuestión empeore y votan a alguien que lo va a empeorar y que ya empezó a empeorarlo, ¿no? Y yo creo que todo esto lo veo girando alrededor de la movilización de mañana, ¿no? Y por eso me produjo mucha alarma el ataque que hubo contra el domingo contra el sindicato del vidrio, ¿no? Porque fue típicamente un ataque protofascista, muy de la noche de los vidrios rotos de Alemania, ¿no? Muy un ataque previo a una movilización de protesta cuando se están discutiendo cosas que al gobierno le interesan. Verdaderamente generan alarma, un ataque de gente encapuchada, varios tipos encapuchados que entran a un sindicato y que ni se llevan nada, ni gritan consignas, ni pintan nada, ninguna consigna en las paredes, pero rompen todo. Es como una advertencia, un amedrentamiento, claro, pero funciona de esa manera. Es un amedrentamiento, o sea, no, esto podrían haber, incluso ni siquiera lo intentaron, podrían haber dicho que esto es un problema interno del sindicato. Claro. Muchas veces en los gremios o en los movimientos sociales hay situaciones de ese tipo. Ni siquiera trataron de encubrirlo. El gobierno no salió a decir esta es una cuestión interna. Claro, los demás gremios, cuando son cuestiones internas, se callan la boca. La CGT salió claramente a decir que era un acto de amedrentamiento. Ahora, es un acto de amedrentamiento usando
una fuerza institucional, de alguna institución por la cual nosotros pagamos y mantenemos, porque eso evidentemente vino de algún servicio, ¿no? Porque confluyen muchas cosas. Se produce el ataque ese al sindicato del vidrio. Los tipos entraron encapuchados, el edificio del sindicato tiene varios pisos. A medida que iban subiendo iban rompiendo todo lo que encontraban, computadoras, no se llevaron absolutamente nada. Normalmente si es un ataque, una cuestión interna, o quedan ocupando el edificio, claro, o dicen algo como un mensaje político, como consignan. Esta vez no, los tipos incluso se dedicaron a romper las cámaras internas, o sea que habían hecho un trabajo de inteligencia previo. Sí, lo primero que hacen es entrar, ¿viste? Y romper las cámaras de seguridad. Sí. Y bueno, todo esto se hace en contrapartida en una situación donde el secretario general del Sindicato del Vidrio, que es Cristian Jerónimo, acaba de incorporarse al trío que va a dirigir que está dirigiendo ya la CGT desde hace pocos días. Y al mismo tiempo lo hacen cuando esa nueva conducción de la CGT convoca a un paro que a todas luces todo el mundo dice que va a ser fuerte, al acto, ¿no? Y yo te digo esto, yo he escuchado a mucha gente que no está afiliada a un gremio porque trabaja por la propia o son profesionales, yo escuché mucha gente que dice, este jueves vamos, este jueves tenemos que estar ahí, sí. Hay un... Sí, a mí también me pasó, hablé con mucha gente que me dijo que mañana va a movilizar. Y no sé, yo me atrevería a decir que esa convocatoria va a llegar a ser muy masiva. Porque yo creo que no solamente va a ser por un tema económico puntual, sino que la gente va a terminar juntando todo lo que le está afectando. Desde las agresiones en las políticas de derechos humanos hasta las situaciones salariales, las situaciones de despidos, las situaciones de maltrato. Y junto con este ataque a un sindicato, la señora Monteoliva, que es la nueva ministra de Seguridad, la que reemplazó a Patricia Bullrich, también salió a hacer declaraciones de amedrentamiento, ¿no? Vamos a hacer cumplir el protocolo, vamos a actuar como ha actuado. Yo le pregunto, y todo el mundo dice, no, con esa política Patricia Bullrich se ha convertido en la figura política que tiene mejor imagen en la ciudad de Buenos Aires. Pero yo le pregunto a los porteños, ¿qué preferían? ¿Que en la calle estuviera gente sentada en forma pacífica como era antes? ¿O que ahora cierren todo el entorno del Congreso porque van 20 jubilados, personas mayores, y se hace un despliegue de seguridad que impide el tránsito por todo el centro? Porque no podés pasar para esta parte. Está todo cerrado, todo el centro está cerrado, y eso pasa todos los miércoles. Y cada marcha que hay de protesta también se vuelve a cerrar. Entonces, no sé qué ganó Patricia Bullrich en eso. Porque desde el punto de vista del despelote de tránsito, es exactamente el mismo o peor, porque en este caso hay un despliegue de violencia por parte de la represión que antes no había, entonces uno podía pasar por el medio y no había ningún peligro. En cambio ahora no te podés ni acercar porque podés llegar o tragarte los gases que están tirando los tipos, o que te metan en cana, porque lo que hacen es eso. Después que termina la represión, empiezan a levantar gente en la calle. Claro. Para o salir acusarlo. Lastimado también, ¿no? Porque le pegaron a una niña, ¿no? Exactamente. Muchos trabajadores de prensa, que no fue algo aleatorio, sino que fue contra los trabajadores de prensa que de una u otra manera también sufrieron heridas, estuvieron presos. Bueno, la verdad lo hemos visto también al padre Paco y a otras personas de organizaciones sociales siendo agredidas. Yo, no entiendo
Está bien, vos podés tener un pensamiento de derecha. ¿Se acuerdan? Al Sí, principio claro, del gobierno los gasearon. de Milei, que los gasearon. Sí. Esa parte, digamos, no, vos podés ser de derecha, suponente, ¿no? Pero si vos apoyás a alguien porque terminó el despelote de tráfico con las marchas de los piquetes, dicen, ¿no? Terminó con los piquetes en la ciudad. Pero ahora en vez de los piquetes tenés que cortan las calles de la ciudad con gases, con y que además hay personas heridas de con gravedad. tipos corriendo con palos por todos lados. La verdad que no le veo la ganancia, aunque sea de derecha. Y para el personal policial se está ganando el odio de la gente, porque el lugar que la gente lo pone a ese policía que reprime a un jubilado es el lugar del verdugo, no el lugar del defensor de la sociedad. Y además, como decías al principio, también están muy mal pagas las fuerzas Claro. de seguridad, las fuerzas armadas. O sea, con eso se sigue separando de la sociedad civil, que es la sociedad que si cumplieran con las funciones que tiene que cumplir, lo respaldaría. Claro. Y después se habla del discurso de reconciliación, etcétera, que, ¿no? Después se habla del discurso de reconciliación y de acercamiento de las fuerzas armadas a la sociedad. Claro. Civil, bueno, ¿no? yo creo que a mí me dejó pensando mucho los suicidios de estos chicos y el ataque al sindicato del vidrio, que fue realmente algo mafioso, ¿no? Y evidentemente promovido por alguna institución. Son cosas que forman parte de la vida en este país ahora, que antes no ocurrían. Claro. Y la verdad que me desespera que la gente que está viviendo ese drama pueda entender que no es un hecho aislado en el caso de los chicos que se suicidaron y que el papel que les hacen cumplir a las fuerzas de represión los termina separando más de la sociedad. Y a los que apoyaron a Patricia Bullrich, porque terminó con los piquetes, terminó con un piquete y ahora hay otro piquete. No terminó con nada. Es realmente, cuando vos ves eso, decís que les lavaron la cabeza a estos tipos. ¿Cómo no se dan cuenta de todas estas situaciones? Bien. Bueno, Luis, en un ratito seguimos. ¿Vos nos prometés algo para después del te prometo corte? algo. Futuro más que incierto para el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Completamente. ¿Va a viajar Milei? Creo que no va a viajar nadie. Reunión del ¿Cómo Mercosur? viene la cosa? Nadie directamente. Bueno. Nadie. Bien, vamos a la última tanda de la vuelta de hoy. En el país donde las pulgas sueñan con comprarse un perro, una señal nunca se apaga y quien se acerca se enciende. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Nuevos asfaltos en La Capilla. Estamos trabajando en los accesos a la escuela secundaria número 15, con obras hidráulicas complementarias y luminarias LED. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. El golpe que duró más de 3 meses. El fin del mito de la caída incruenta de Perón, de Rafael Cuyén y Juan José Salinas. Un ensayo histórico sobre los orígenes del golpe de 1955 y el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina. Basado en las investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria, se trata de una obra contundente que expone la violencia política como estrategia dirigida para intimidar a la población y desterrar los avances de la Revolución Justicialista y su Constitución Popular de 1949. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Daniel Donietti está en AM530,
Carly Bianco, ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Carly, muy buenos días, como siempre, muchas gracias por tomarte unos minutos para conversar con nosotros. Lo que nosotros explicamos es que la provincia no tiene recursos para, como sí ha tenido en otro momento, el famoso no hay plata económica. Digamos. En la pandemia le enviábamos todo el tiempo aportes del Tesoro Provincial a los municipios para que compren materiales, etcétera, que se necesitaban en la pandemia. Hoy no tenemos esos fondos porque además nos quitó toda la asistencia financiera al gobierno nacional, nos dio de baja los programas, no nos paga las cuestiones que están por ley, como por ejemplo los fondos para las cajas no transferidas, por ejemplo los fondos del consenso fiscal. O sea que es una situación distinta, no es comparable a otro momento. A las 10, siempre soy en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó, un lugar para visitar. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM530. Somos Radio.
Bueno, acá estamos. Hicimos un montón de cosas en la tanda. ¿Tomaste otro café? Tomé otro café, Estoy pero viendo. además estamos organizando Ajá. el encuentro del lunes. Bueno, ya lo podemos decir públicamente. Sí, ya lo dijimos, fuimos anticipando, pero ahora sí, recontra súper confirmado, que la vuelta completa va a cerrar este año 2025 en el pool. No, después seguimos, lógicamente, pero es un encuentro, ¿no? Un encuentro de fin de año con nuestros oyentes en el Pulqui Bar. En el Pulqui. Exactamente. La dirección del Pulqui Bar, anoten, es Avenida Entre Ríos 484. Ahí lo tengo a Luis, que anota también. Entre Ríos 484, acá en la zona del Congreso de la Nación. Cuadritas de la radio. Sí, Entre Ríos Y Venezuela. Exactamente. Bueno, así que los esperamos a todos el próximo lunes 22 a las 18. Vamos a estar ahí en el Pulqui. Pueden acercarse al fogón. Por supuesto. Vamos a estar, los que hacemos la vuelta completa. Y ya hay algunos compañeros confirmados, compañeras confirmadas. Va a estar Natalia Salvo, va a estar Lucía Portos, va a estar Manu Saralegui, va a estar Andrea Recupero. Mastrangelo, Walter Pedraza. Y bueno, y se va sumando gente a lo largo de estos días. Vamos a ver cómo hacemos. Va a ser un 60 en hora pico. Pero bueno, vamos a estar... Pero eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo bueno, claro. Y bueno, y estamos preparando también algo muy especial para el 24. Exacto. Así que bueno, no se pierdan. Esa sí nos la adelantamos. No los adelantamos. Esa No adelantamos, pero no se pierdan el programa del 24. Luis va a participar también. Mastra, y bueno, y vamos a hacer Y una un lindo, servidora. y una servidora, y esta cronista. Y vamos a hacer un lindo programa para la previa de la Navidad, para ustedes, porque bueno, tenemos ganas y bueno, y hay que seguir y hay que meterle energía, hay que meterle garra. Son momentos muy complicados. Recién me quedé escuchándolo con mucha atención a Luis. Ahora voy a leer algunos mensajes porque no les dimos ni un momento a nuestros oyentes. Vamos a escuchar tu contenido sobre el Mercosur también, pero me quedé escuchándolo a Luis, ¿no? Y la verdad, Luis, cuando fue la dictadura, yo era chica y bueno, lo viví a través de lo que se vivía en mi familia, como le pasó a un montón de argentinos en ese momento, que éramos chicos. Y después, leyendo, aprendiendo, escuchando, y escuchando con mucho respeto y tratando de entender, ¿no? A la gente de mi generación, tal vez al principio nos costó comprender el alcance de lo sanguinaria que fue la dictadura, ¿verdad? Y sí participamos, y activamente, muchos, de lo que fue todo el retorno a la democracia, la caída de esos velos que teníamos con respecto a cuál había sido el alcance de los crímenes de la dictadura. Y estábamos todos convencidos de que eso era, y sigo estando convencida. Ahora, Sigo estando convencida, Luis, de que ha sido un consenso mayoritario, ese nunca más, ese ejercicio de la memoria colectiva, los juicios, bueno, todo lo que se fue haciendo hasta ahora. Entonces, cuando te escuchaba recién y hilvanaba esto que vos estabas advirtiendo, porque en realidad fue una advertencia lo del otro día en el sindicato del vidrio, sí. Que no nos empiecen a pasar estas cosas, que nos empiecen a meter estas cosas en la vida cotidiana, como ya nos metieron el tema de la represión a la protesta social, y como ya nos están metiendo esto de no hay plata, no hay plata, no hay plata, y un país endeudado el país y endeudadas las familias. Sí. Yo te digo, más que durante la dictadura, lo que a mí yo lo que veo son los momentos previos Exacto. a la dictadura, Sí, sí. los que llevaron a la dictadura, Así porque lo que hay es una degradación democrática
donde te dicen que vivís en democracia y por el otro lado te joden todo el tiempo. Ujú. Y te reprimen o te juegan mal, Se o te arma hacen todo trampa. un clima, ¿no? En el que algo se hace te- insostenible. exactamente. Y la gente pide cualquier Y cosa cuando para la salir gente de sale a eso. protestar, te vienen con todo. Yo creo que eso es peligroso también. Yo también, o sea, la verdad que es... Pero yo también hubiera preferido con todo el alma que ese chico, en vez de pegarse un tiro, se rebelara. Y dijera, si no se puede, ganamos poco, no sé, viste, la salida de la depresión y la resignación frente a estas situaciones es la que busca el que te está jodiendo. Sí, yo creo que igual hay que prestar atención a un contexto que va más allá de la Argentina. Hubo algo en la previa de la dictadura del 76, que fue la doctrina de la seguridad nacional impulsada por Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos acaba de sacar un documento, yo le digo, googleenlo, mírenlo, léanlo, está traducido respecto a la nueva política de seguridad de Estados Unidos en el hemisferio occidental, que reconoce como su única área de influencia en el futuro, donde no quiere que nadie se meta. Ojo con eso. Ojo, a estar atentos a lo que acaba de impulsar Estados Unidos y que ahí no hay problema si son demócratas, republicanos o lo que sea. Ahí marchan todos juntitos atrás. Ellos dicen, en esa se llama Estrategia para la Seguridad Nacional, ellos ahí reclaman el derecho de Estados Unidos a intervenir en un país, en otro país, si está en peligro su seguridad nacional. Si ellos consideran que está en peligro la seguridad nacional. Entonces usan métodos como contra Venezuela ahora, con poniéndole el semejante flota de guerra enfrente de sus costas. Y yo te digo, los analistas internacionales que estuvieron trabajando justamente ese documento que hizo conocer la presidencia de Estados Unidos, lo que dicen eso que vos estabas diciendo y dan dos ejemplos de cómo Estados Unidos está actuando con los países de América Latina. Uno es Venezuela usando las Fuerzas Armadas y el otro es Argentina usando el ahogo a través de la deuda externa. Y esos son dos ejemplos que se cuentan a nivel internacional para describir cuál es la política de Estados Unidos con nosotros. Y yo agrego, la diferencia es que acá hay un gobierno que lo acepta y que es sumiso a esa decisión norteamericana. ¿No? Totalmente. Sí, y además hay otros gobiernos en la región que están alineados con esa política. Ahora, bueno, se suma Chile con Varios, ¿no? Y hay que recordar siempre lo que decía Henry Kissinger, ¿no? Refiriéndose a Estados Unidos. Ser enemigo de Estados Unidos es peligroso. Ser aliado de Estados Unidos también es fatal. Sí. Lo de Kast en Chile, yo estaba leyendo algunos analistas chilenos, y lo que dicen, porque, ojo, aquí también tratan de dividir, así como fragmentan a la sociedad, tratan de dividir a la región, ¿no? Y entonces en Chile la gente que está con Kast está fomentando una fobia anti-argentina con otra vez el tema de los problemas limítrofes y qué sé yo qué, y con la Antártida. O sea, no sería de extrañar, a pesar de que venga Kast y se abrace con Milei, Kast después salió a hablar con medios y se peleó a propósito con los periodistas que le hacían preguntas, para crear una situación de tensión que nos separe de un pueblo hermano como son los chilenos, ¿no? Sí. Con esos discursos. Totalmente. Sí. Bueno, y además hay un elemento que me parece que también hay que subrayar, que el vice de Caputo, José Luis Daza, es chileno y ahora va a ser ministro de Kast. Ajá. Una cosa bastante rara y peligrosa también, ¿no? Porque este hombre Kast tuvo acceso a un montón de información vinculada a nuestra república, a nuestros intereses, información a la que no tiene acceso todo el mundo, y es
de otro, es extranjero, o sea, representa a otra nación. Eso también es raro. Eso es raro, y es raro el tema de los F-16, la empresa, porque se contrata una empresa que es la que arma la logística del mantenimiento, de los sistemas de vuelo, de la organización de toda esa flota, porque no es sencillo que eso se mantenga en vuelo por lo que cuesta. Los dueños de esa empresa son 2 ex generales chilenos que se jubilaron hace 6 meses, no que se jubilaron hace 20 años. Hasta hace 6 meses eran militares activos chilenos y hoy manejan la flota aeronáutica nueva de la Argentina. Uh-huh. Así estamos, país. Bueno, ¿cómo salimos de acá? Y no sé, si querés nos vamos a Río de Janeiro. Sí, listo, chao, hasta mañana. Nos vamos Veremos acá. lo que pasa mañana, ¿viste? Veremos lo que pasa mañana. Digo. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa en el Congreso también, cómo termina esta sesión. Y estaba viendo los títulos de lo que está pasando también en el Senado, donde, bueno, se está discutiendo el tema de la reforma laboral. Y otra cosa, Patricia Bullrich quiere que le pongan aviones de aerolíneas a los senadores para que vengan el 26. Vengan a votar. O sea, ayer Valdés lo decía un poco, cuando hablamos con él, dijo, no, yo no tengo problemas, si tengo que sesionar el 24 o el 25 también, porque es mi deber, etcétera, etcétera. Bueno, nos decía que los asesores tenían pasajes para ir a pasar la Navidad con su familia, con su gente, en fin, etcétera. Pero a nadie se le ocurrió que iban a poner los aviones de la flota de aerolíneas a disposición de la Libertad Avanza para que Patricia Bullrich se asegure los votos de la reforma laboral en el Senado, porque ella quiere cerrar el año con eso, y no sé si con la ley totalmente aprobada. Y tendría que contrarreloj ir a diputados, hay que ver si llega. Sí, exactamente. Pero bueno, es así. Bien, bueno, nos están escribiendo los oyentes. ¿Qué dicen los oyentes? Y no, la verdad que no sé, porque no estuve leyendo los mensajes. Juguémonos. Bueno, acá hay el último que escribió, 19:45 y Sony 47, es Carlos, que dice, hola gente, solo quería expresar un sentimiento, qué gran tipo y ser humano que es Luis. Gracias. Me emociona sobre todo por lo que tuvo que atravesar con su familia en dictadura. Abrazos y mis respetos al señor Brustein, te dice este oyente que se llama Carlos. Bueno, y deja su apellido gracias. también, pero no digo por qué. Ahora se lo digo a Luis en privado. Bien, Julio dice, Luis, el famoso algoritmo no respeta condición social. Leo así a pelo, no sé qué viene después. Condición social ni pelaje. Como dice Sandra, la guerra social cognitiva, los alienados, el lisérgico, ver parte de la sociedad funcionando como zombie. Bien, bueno, ese mensaje también por acá Rubén dice, no seamos ingenuos, en serio pensamos que hay información económica clasificada con los timberos del sistema financiero manejando la economía. El vice de Caputo viene compartiendo información desde el 10 de diciembre. No se trata de ingenuidad, simplemente se trata de un dato de la realidad, que tenemos un vice ministro de Economía que es chileno y que de pronto deja de ser funcionario de la Argentina para irse a su país a cumplir una función relevante en el nuevo gobierno de ultraderecha que votaron los chilenos, ¿no? Es un dato, nada más. Bien, conmoción, investigan la muerte de un gendarme salteño de 21 años en Santiago del Estero, nos dice Lorna, que dice que parece que hay un tercer caso y que se trata de un gendarme. Es información que nos manda una oyente. Nosotros, por supuesto, respetamos esta información, que envían algún link de Salta, luego vamos a contrastarla. Dice Diego de Lanús, con respecto a los soldados, si no cambia el sistema mata, y nos manda un saludo y un par de elogios. Mónica dice, se suicidó el de Olivos, ¿cómo hizo con Unfal? Preguntas, ¿no?, que quedan con respecto a esto que sucedió ayer en la Quinta Presidencial, cuando el presidente estaba allí también, ¿no?, por supuesto. Vivi también pregunta, ¿ya se probó que el soldado de la Quinta de Olivos se suicidó? Vivi de San Fernando. Bueno, muchas preguntas. Se está investigando. Exactamente. Exactamente. Florencia de Caseros dice, para mañana no hay consignas, no hay discurso que provenga de una dirigencia que se muestre defendiendo a los trabajadores. Eso es lo que está diciendo esta oyente. Bueno, Ricardo deja muchos mensajes de audio.
Acá Emi dice, esto no es un gobierno constitucional, cada paso que da es más parecido a una dictadura, me recuerda a la previa, mira, al golpe del 76, ojalá me equivoque, los saludo con cariño de siempre, Emi de Castelar. Bueno, ahí por ahí vienen los oyentes que nos escriben al WhatsApp. Vamos a ir un minutito a ver qué está pasando en el streaming, de qué están hablando, porque a veces se están hablando de cosas vinculadas con el programa, pero muchas veces hablan de otras cuestiones. Las personas que están conectadas viéndonos por YouTube, ¿será que quieren unificar Chile con Argentina? Bueno, el presidente electo en algún momento dijo que Argentina le había robado ya mucho territorio a Chile, ¿no? Eso también hay que subrayarlo y hay que decirlo. ¿Era para mostrarse hoy con los tanques hidrantes? Pregunta Mónica. Para mostrarse, Sí. no solo se los mostraron, Sí, los usaron. exactamente. Sí. Bueno, otros oyentes le contestan, dice la Mónica, le dicen esta marcha fue un tanto violenta. También Adriana nos dice buenas tardes, si se puede decir, ustedes son una gran compañía y nos agradece. Y dice también que las primeras marchas eran muy picantes, terminé cayéndome y no me fracturé, pero sí con sesiones de kinesio. De ahí que no me dejan ir más mis hijos solo cuando es una marcha grande. Claro, también pasa esto, ¿no? La desmovilización a partir de los golpes, de los gases. Y en las marchas grandes la gente se siente más protegida, por eso se espera que mañana sea multitudinaria, ¿no? Bien, algunos dicen la familia del soldado, el de Olivos, ¿no? Todavía no salió a hablar, también esto es verdad. No le quisieron pagar el pasaje de avión el gobierno. Ujú. Se tuvieron que venir en un colectivo desde Misiones, Ujú. o Chaco, de donde era el soldado. Marve dice, ojalá cada vez haya más mañanas. Yo soy jubilado, pero no puedo ir porque tengo a mi compañera con internación domiciliaria. Alberto dice, Andrea, yo también, cuando comenzó la dictadura tenía 7 años, bueno, y viví cosas parecidas. Bien, bueno, un poco están siguiendo el hilo de lo que fuimos conversando hasta ahora, así que muchísimas gracias a todos por los mensajes. Víctor, ¿qué va a pasar entonces con el tema Mercosur? Sabemos que el presidente tenía como intención participar Sí. de la reunión. Bueno, ¿qué va a pasar? Futuro incierto. Yo te diría a esta altura del partido, a esta hora, que si vas a ir a Río de Janeiro a cubrir esta supuesta cumbre del Mercosur con la Unión Europea, te lleves el traje de baño porque vas a terminar en la playa, porque seguramente pase muy poco. Sí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Estaba previsto para este 20 de diciembre la cumbre, otra vez en Brasil, entre la Unión Europea y el Mercosur, con principales protagonistas, de un lado Ursula von der Leyen y Lula da Silva, para firmar o ratificar la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que hace 25 años se viene negociando. 25 años. Sí. Pero la verdad es que la concreción parece que, digamos que sigue siendo una incógnita por ahora, ¿no? Ujú. La Unión Europea tiene hasta el viernes para lograr aprobar el pacto y de la votación prevista para esta semana, que el último plazo es el viernes, pensaban votar hoy, no lo hicieron, están viendo si llegan mañana, difícil. El Consejo Europeo tiene que obtener 15 de los 27 miembros que voten favorablemente, pero no alcanza solo con esa condición. Los 15 tienen que representar al menos al 65% de la población del bloque. Es decir, si entre los 15 lo único que tenés es Luxemburgo, Estonia, Letonia, Lituania, no, tienen que estar los grandes. Ya se manifestaron que no van a acompañar en estos plazos el acuerdo Bélgica, Austria e Irlanda. Pero son, como decíamos recién, países chicos. Lo que importa son los grandes. ¿Y acá con qué nos encontramos? Básicamente con dos claras oposiciones de países que son muy importantes para la Unión Europea. Francia y Polonia. Una vez más, ambos se han manifestado por la negativa, e Italia, que es el otro grande que estaba en duda, digamos que hasta hace un rato era una incógnita, yo ahora tengo más claro de que no es tan incógnita lo que va a hacer Italia. ¿Qué es lo que sucede? Los tres países expresan su preocupación porque por el impacto que pueda tener el acuerdo entre los productores primarios europeos, sobre todo los vinculados al sector de la agricultura.
Dicen esto, y lo otro que dicen es que el Mercosur tiene normas sanitarias y medioambientales menos exigentes que la Unión Europea, y esto los podría poner en una condición desventajosa. Los propios analistas europeos lo dicen que esto es una excusa, que no es cierto, porque la Comisión Europea presentó en ese acuerdo de octubre una serie de propuestas de protección para solucionar estas diferencias y que se aprobaron, pero el tema es que parece que París, más allá de las declaraciones que en su momento hizo Macron, no lo conmueven estas cuestiones. De hecho, esta semana habló el primer ministro Lecornu y el responsable de la cartera económica, y lo que dijeron fue que Francia necesita más tiempo y más garantías. La verdad es que muchos países de Europa lo que piensan es que Francia en realidad lo que está otorgando es un veto en cuotas, un veto ahí en etapas. Polonia sostiene lo mismo, hace tándem con Francia en este sentido. Italia, si bien celebró esas nuevas condicionalidades que se lograron en octubre como un logro propio, es decir, ellos dijeron, bueno, esto se logró porque Italia lo pidió, todavía no está definido. En Bruselas lo que opina la sede de la Unión Europea es que si lograran el voto de Italia, aunque Francia y Polonia se opusieran, se llegaría a ese 65%. Lula, en principio, parece que pensaba lo mismo, es decir, que la clave estaba en Italia. Y por eso se comunicó hoy temprano con Giorgia Meloni para tratar de conseguir que votara el acuerdo, y no lo consiguió. La verdad es que no lo consiguió. Meloni no le dijo que no, pero le dijo más plazo. Así, en estas condiciones no podemos, porque tenemos el frente interno con los agricultores y los productores, sobre todo los vitivinícolas italianos de punta, y no nos podemos jugar porque además ellos tienen una elección relativamente pronto y temen perderla. Bueno, la respuesta de Lula fue inmediata, salió ahora, hace un rato, a decir, o se firma el sábado, o se firma el 20, o Brasil se retira de este acuerdo, no lo respalda y sale a hacer otro tipo de acuerdos con otros países del mundo, a través del Mercosur, por supuesto, pero definitivamente cierra las negociaciones. Así que difícil que haya un acuerdo Unión Europea-Mercosur más allá de los festejos anticipados de octubre. Bien. Nos quedó por comentar que hoy Cristina advirtió, ¿no?, que la economía está en caída, sí, en caída libre, directamente. No le encuentra el agujero al mate, le dijo Cristina a Milei, bueno, en un extenso texto, un mensaje, ¿no?, que compartió a través de sus redes sociales, hoy temprano. Pero bueno, básicamente en las postdatas, ¿no?, dice que en cuanto al dólar que flota, dice Cristina, el único que conozco es el que usan los chicos para jugar en la pileta, porque más que Milei siga aferrado en público y en lo discursivo al dogma monetarista de que la inflación es solo y siempre un fenómeno monetario, en los hechos ya se dio cuenta que es el dólar y está más claro que no le encuentra el agujero al mate. Es que una cosa es hablar en la tele y otra cosa es sentarse en el sillón de Rivadavia y gobernar al país con gente adentro. Bueno, después se refiere al tema de la inversión extranjera, se refiere a los saldos positivos que había entre el 2007 y el 2011, ¿no?, de dólares, ¿no? 16.487 millones, y bueno, y lo que está pasando hoy con los saldos de la economía. Negativa. Eso es inversión en una extranjera, ahora son $1.000 millones de dólares negativos. Exactamente. Se fueron. Sí. Después, bueno, al principio repasa todo lo que prometió Milei y no cumplió, ¿no? Primero la dolarización, de nuevo la dolarización, después el dólar entre bandas. Bueno, y ahora el dólar indexado, así lo llama Cristina, a esto de que dólar banda por inflación. Sí, Cristina se la ve muy atenta con la situación económica, y en general los comentarios que haces son bastante claros, ¿no? Sí. Y además tiene lógica, porque ella lo que dice es, viene diciendo, ya va como por la tercera propuesta de programa económico. Sí. Y la tiene que ir cambiando porque no la puede, no le sale ninguna. Ya avisaron los empresarios que va a haber toque de precios, ¿no?, con la suba del dólar. Totalmente, a partir de, totalmente. Y después, de la justa por la nadie inflación. se anima a poner, que es una devaluación. Una mini devaluación, ¿no? Ir tocando las bandas. Devaluación por goteo. Todo, exactamente. Bueno, son las 8 de la noche. Gracias, Carlos Dimare en la operación técnica, Ilén Pavón en la puesta al aire por streaming, Diego Mayo en la producción general del programa. Luis, ¿nosotros nos reencontramos mañana? Sí, claro. Sí, mañana también. Bueno.
Mañana también. Mañana otra vez a las 6 estaremos aquí. Bueno, sigan con atención. Ahora viene Sandra Russo, Jugo de Limón. Sigue sesionando el Congreso de la Nación. Y bueno, le dejamos la posta a nuestra querida compañera. Hasta mañana para nosotros y ustedes quédense acá en la 530. Chao.